Muy ameno. A nombre del Grupo Financiero Multiva, les quiero dar las gracias y la más cordial bienvenida. Quiero agradecer también la presencia de uno de los periodistas de negocios de casa y que creo que no requiere mayor presentación, que nos acompaña el día de hoy, es Rodrigo Pacheco. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, y a nuestro DGA de la Banca Patrimonial y Privada, que también nos acompaña el día de hoy, Eduardo Leiva. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, y sin mayor preámbulo, para no quitarles más de su valioso tiempo, cedo la palabra y el micrófono a Eduardo y a Rodrigo. Gracias, mi querido Vic. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es verdaderamente relevante ya tener recurrentemente, a mí me encanta estos foros con todos nuestros clientes y amigos. Gracias por estar acá, y aparte, ya con el tráfico de Guadalajara es una locura, ¿verdad? Ha crecido muchísimo. Vente, Rodrigo, por favor. Quiero yo darle las gracias a Rodrigo Pacheco, que otra vez nos puso un poquito nerviosos allá como en Monterrey, porque está al aire verdaderamente cada hora con una agenda muy complicada, y nos encanta que esté aquí. Rodrigo tiene un perfil verdaderamente muy importante para lo que está buscando el grupo financiero en procesos de comunicación. Como saben, Rodrigo es de casa. Rodrigo es de una de las empresas hermanas de nuestro grupo financiero, Imagen, un comunicador destacadísimo, un comunicador muy prudente, de un perfil moderado, pero que cuando hay que decir las cosas las dice. Aparte, muy preparado en economía, muy preparado en mercados, y va a dar una plática, sinceramente yo creo que correlaciona muy bien con lo que hacemos en Multiva, porque es diferente, es mucho más puntual, mucho más cualitativa, no tan cuantitativa, y seguramente les va a ser de mucho interés. Aparte, queremos aprovechar este gran momento de mercado en México, este gran momento donde la globalidad está prácticamente terminada. Nosotros platicamos como foros como este muy importantes, en donde empresarios de alto calado también como ustedes, ya no quieren hacer cosas respecto de China, respecto de Sudamérica, respecto de Europa, tener sus procesos tan globales, porque qué tal si viene una siguiente pandemia. Entonces ahorita estamos aprovechando estos dos términos que a mí no me encantan, pero van a que seguirlos diciendo, el nearshoring y el friendshoring, que Rodrigo domina. Rodrigo se sienta con Larry Fink de BlackRock, que maneja trillions en Assets Under Management, se sienta con el presidente del Banco Internacional de Pagos, don Agustín Carstens, que también conozco, un tipo interesantísimo, se sienta con el secretario de Hacienda, que acaba de estar, con sus gobernadores del Banco de México, es decir, tiene todo el espectro 360 del aspecto financiero global y nacional. Entonces, sin más, Rodrigo, algunos datos relevantes. China, Producto Interno Bruto, 4.5% respecto del 4% esperado, crecimiento. Sigue habiendo algunos directores generales de bancos, oye, espérame tantito, quizá haya una recesión. No la vemos por ningún lado, vemos una economía robusta, sólida, a pesar de la pendiente verdaderamente muy relevante de crecimiento en tasas. Pero hasta aquí la voy a dejar. Queremos escuchar a Rodrigo. Gracias por estar aquí, mi querido amigo, y mañana los invitamos a las 9:30, vamos a platicar él y yo de estos temas y de muchos más. Gracias por estar aquí en tu casa Multiva. Al contrario, Lalo, muchas gracias a ustedes por estar aquí tan temprano. La verdad es que para mí es un honor, además es un diálogo interesantísimo siempre, el que seguramente mañana tendré con Eduardo, sobre todo porque estamos en un momento de cambios. Hace un rato que estaba al aire, estaba viendo, por ejemplo, que el secretario de Hacienda estaba haciendo ya la presentación formal de la adquisición que están haciendo de las plantas de Iberdrola, y un montón de confusiones que hay ahí al respecto, pero no es el caso, sino hoy hablar obviamente de México, sus velocidades, pero sobre todo la coyuntura que estamos atravesando y las oportunidades que hay para el país, y evidentemente para un estado que además aprecio mucho, y además viendo los datos, soy muy de datos, me parece que hay oportunidades bien interesantes. Hay algunos que están un poco lejos, voy a ir presentando unas tablas, pero sobre todo las voy a explicar, así que si no alcanzan a ver, yo les voy contando de qué va. Entonces, comienzo con, digamos, lo que ha definido estos últimos 2 años después de la pandemia. Empezó un proceso y un ciclo de inflación. Se discutía si la inflación era transitoria o persistente. Evidentemente, lo que hemos observado es que la inflación resultó muy persistente, ¿no? Todavía ayer estaba revisando nuevamente los datos,
y en marzo de 2021 la inflación había subido a 4%. Ya para abril se había disparado, abril de 2021, al 6%, y en mayo el Banco de México tomó su decisión de política monetaria y no movió la tasa en aquel 2021, pero ya después para junio la empezó a mover y la ha subido pues prácticamente más de 700 puntos base, es decir, aumentó muchísimo la tasa, está en 11.25%, y eso relativo a la inflación que resultó más persistente. Y es relevante hablar de qué ocurrió y cuáles son los 5 factores que lo explican, que es un fenómeno evidentemente global, aunque tiene sus particularidades en México. Y es que la economía, por un lado, en 2021 se recuperó más rápido de lo que se había anticipado. Muchos sectores, por ejemplo, que se movieron los precios relativos. Si uno, siempre hablo del ejemplo de Uber, ¿no? Uber, esta empresa, pues pasó de 100 a 0 con la pandemia, ¿no? Es decir, la gente dejó de moverse en 2020 y 2021 y prácticamente pues se les desplomó el ingreso. Pero por otro lado, le creció lo que tiene que ver con el transporte de víveres y de comida, ¿no? Todos pues teníamos que pedir en alguna plataforma porque no podías ir a los restaurantes, o cocinar. Evidentemente había otras aplicaciones también de víveres, pero entonces eso generó que pues los precios, digamos, o la demanda, del lado de la demanda en términos del transporte, pues se fue a 0, pero en otros servicios como el de la comida a domicilio pues se disparó porque había obviamente mucha demanda, y esas distorsiones y esa recuperación rápida, además que fue diferenciada con respecto a otras recesiones, en parte empezó a explicar también el fenómeno de inflación, los cambios obviamente en los patrones de consumo, las fallas. Se acordarán aquel barcote que se atravesó en el canal de Suez y que dejó a Europa sin mercancías pues prácticamente durante una semana, y que ya nos asomaba en 2021 a la fragilidad del comercio internacional, de las cadenas de valor, y que ya desde entonces empezó a hablar con mucha más puntualidad del famoso nearshoring, ¿no? La reorientación de cadenas de suministro, porque muchas empresas, más allá de la tensión geopolítica China-Estados Unidos, se daban cuenta que tenían que tener mucho más, resiliencia, y sobre todo cadenas de valor mucho más confiables, y ahí obviamente en la región Norteamérica, pues México es un país realmente muy atractivo. Pero eso también generó inflación, y las cadenas de suministro se fueron, el precio de los coches se disparó. Eso en parte le pegó mucho a la inflación de Estados Unidos y empezó un proceso inflacionario significativo. El otro fue que, Donald Trump en 2020 se dedicaron a dar cheques, luego entra Biden, y también con una suerte de generar un colchón para tratar de atenuar la polarización que se había dado. Se acordarán el susto que se pusieron los estadounidenses y el mundo el 6 de enero de 2021, cuando buscaron tomar el Capitolio los seguidores de Donald Trump. Y pues repartieron dinero, y ese dinero evidentemente pues eso genera inflación, es así. Obviamente eso no se dice con tanta visibilidad allá en Estados Unidos, pero es la verdad. Y lo otro, lo que les contaba, ¿no? Había una discusión de si la inflación era transitoria, producto justamente de la pandemia, o si era un fenómeno más persistente, y evidentemente en este 2023 podemos decir que fue un fenómeno y lo sigue siendo relativamente persistente. Y todavía hay una buena discusión que siempre voy y vamos teniendo cada jueves, Lalo y yo, en términos de cómo se va perfilando, porque por un lado la inflación en Estados Unidos ya bajó a 5%, ¿no? Ha bajado rápidamente, la economía sigue siendo muy resiliente, la estadounidense, y por el otro lado, pues va bajando la inflación, ha subido la tasa, pero sigue teniendo buenos niveles de empleo la Unión Americana, y eso es interesante. Se han roto varios parámetros y correlaciones estadísticas, y no es un asunto menor. Justo por esto, porque estas correlaciones se han ido partiendo. Aquí es un análisis que hizo el Banco Mundial. Si quieren ver el documento primario, se llama Global Recession Imminent, se publicaba en el último trimestre del año pasado, y hacían un análisis de las 5 recesiones globales que ha aparecido en el mundo desde 1970 a la fecha. La primera de ellas, la que se dio en el 73 ¿se acuerdan de la OPEP, ¿no? Que dijo, pues ahora vamos a limitar la oferta petrolera, y eso llevó a una recesión. Luego en el 79 hubo una de la revolución iraní, etcétera, la del 2008-2009. Y el conjunto de estas 5 recesiones pues son esa barra gris que alcanzan a ver, y esta línea azul es la tendencia que lleva actualmente el desempeño económico global. Y como podemos ver, pues parecería que íbamos a hacer una recesión, pero la verdad es que el crecimiento que hace un momento decía Lalo,
China ayer dio a conocer que en el primer trimestre creció 4.5%, que es prácticamente el doble de lo que venía creciendo en el último trimestre de 2022 y que muestra que ya está en una franca recuperación. Eso evidentemente va a generar más presiones inflacionarias en la parte de los commodities, de las materias primas, pero que nos dice que el mundo está siendo más resiliente hacia una recesión, así que parecería que no vamos a hacer una recesión pronunciada y que de materializarse será una recesión aguda, aunque, y ahorita lo platico más adelante, hay puntos de fragilidad, lo vimos con el Silicon Valley Bank, no tanto estructurales, ¿no? También lo platicaba mucho con Eduardo, en términos de que no hay una crisis en el sistema bancario estadounidense, pero sí hay mucho nerviosismo en términos pues de mucha fragilidad que vemos en la economía por distintos asuntos que ahorita platicamos un poco más. Ahora, ese es el panorama, digamos, del entorno global coyuntural actual. Pero ¿cómo llega México y cómo estamos? Son los datos más recientes del Producto Interno Bruto. Vemos cómo, pues ya desde mediados de 2018 la economía mexicana empezó a desacelerar el ritmo de crecimiento. No ayudó evidentemente la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Eso le pegó, por ejemplo, al sector de la construcción, desde entonces no se recupera, le pegó al ánimo de los inversionistas y había todavía muchos signos de interrogación con respecto a esta administración. Y luego atravesamos el 2019 pues ya con una recesión leve, con un desempeño económico negativo, y llegamos a la pandemia. Aquí no lo alcanzan a ver muchos, pero el primer trimestre de 2020, cuando todavía los efectos de la pandemia en México y en esta parte del mundo no se sentían, México se confinó en la tercera semana de marzo, pero ya llegamos con gripa a la pandemia, ¿no? Porque habíamos tenido un crecimiento económico o más bien una caída del PIB de 1.3% ese primer trimestre. O sea, probablemente sin pandemia, contrafactualmente, habríamos tenido un desempeño negativo arribita del 1%, y luego vino esta barra roja que alcanzan a ver que es el peor desempeño económico que ha tenido México y el mundo, evidentemente como consecuencia de la pandemia. Y acá en 2020 la economía se contrajo 8.3%, luego nos recuperamos en 2021, recuperamos entre comillas. Se acordarán que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía: vamos a tener una recuperación en forma de palomita de Nike, ¿no? De los tenis, o sea, una caída profunda y una recuperación más lenta, y así ha sido, porque en 2021 crecimos 5%, y el año pasado hay que decir que sorprendió México, y ahí sí los efectos pues, del nearshoring, digamos, no solo ellos, sino de que signos de interrogación se fueron despejando y hay otras áreas de fortaleza. Creció la economía mexicana sorprendiendo a todos 3.1% en 2022, y ahorita vamos a ver cómo van los datos de 2023. La verdad es que ayer que se publicaba el IGAI experimental, se veía en el escenario central un crecimiento de 3.8%, simplemente una guía, no es un número exacto, pero que nos dice que en el primer trimestre del año México ha tenido pues una buena fortaleza económica, no ha perdido la inercia, sobre todo en la parte de las actividades terciarias, es decir, todo lo que tiene que ver con los servicios, y eso sin duda pues nos plantea un 2023 que hoy las proyecciones de crecimiento andan, por ejemplo el FMI dice 1.8% para 2023, y en una de esas sorprende a la alza, pero con los puntos de fragilidad. Pero detrás de los números macro, digamos, del 3.1% del año pasado, hay una realidad muy diferenciada del país, y siempre, y en muchas pláticas siempre lo destaco, y es que pues vamos en un país de varias velocidades. Hay un país que va bien rápido, que es a lo mejor no lo alcanzan mucho a ver, pero quizás si ven el mapa se ve más claro. Estos estados, donde está Jalisco, está Nuevo León, está Coahuila, Chihuahua, Baja California, pues van a mayor velocidad, no solo por el dato del PIB como tal, sino por los indicadores. He ido haciendo estas tablas y las voy ponderando con la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, que se publica cada 2 años. Esta es la más reciente, 2020, que se publicó en 2021 como consecuencia de la pandemia. Y aquí lo que vemos en esta línea pues es el ingreso promedio de los hogares comparado con la media nacional. Y vemos, por ejemplo, como Nuevo León, un hogar promedio de Nuevo León tiene un ingreso 44% encima de la media nacional. En el caso de Jalisco, el hogar promedio tiene un ingreso 11% arriba de la media nacional. Pero no solo es el ingreso en los hogares promedio, ¿no?, que habla mucho de la prosperidad, es la pobreza, cómo se ha movido. Obviamente, entre más azul, más por encima de la media nacional, el promedio educativo y la informalidad al 2022. Y aquí lo que vemos es que hay una correlación entre baja informalidad
y mayor prosperidad de los hogares, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Nuevo León, que tiene una informalidad baja de 36%, es la informalidad laboral, y un ingreso promedio por hogar de 44%. En el caso de Jalisco es 11%, como les decía, y una informalidad no tan baja de 46%, que yo creo que por la propia estructura del Estado es la cuarta mayor economía a nivel nacional, o sea, está en este orden. La Ciudad de México, que además se roba muchos domicilios fiscales y eso lo explica, pues es la segunda entidad más poblada. Luego el Estado de México, que pues es casi un país, el Estado de México son 17 millones de habitantes, es grande. Luego viene Nuevo León, y abajito de Nuevo León está Jalisco, siempre están ahí como en el 3-4, y en el quinto lugar está Veracruz. Y bueno, pues todos estos estados, así se ven. Este es el México cuando se habla de la famosa reconfiguración de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor, pues este es el México en donde está llegando la inversión. En Jalisco, evidentemente también en Querétaro, bueno, Ciudad de México y Baja California Sur son los únicos que no son, digamos, grandes entidades exportadoras, pero que sí están, obviamente, en el caso de Baja California Sur por el turismo, muy vinculadas a la región Norteamérica, Estados Unidos y el resto, ¿no? Este México va a gran velocidad, es un México que tiene otra dinámica muy distinta y en donde se están materializando muchas oportunidades. No obstante, hay retos, evidentemente también datos del INEGI. En la composición de los hogares, dice el INEGI, hace una clasificación de hogares de clase alta, media y baja, y ahorita les pongo los parámetros en términos de los ingresos mensuales. Dice el INEGI que es multifactorial, pero bueno, finalmente los datos nos muestran, por ejemplo, que aquí en Jalisco el 45% de los hogares son de clase baja. Ahí es diferente, aquí los ingresos se reparten de manera distinta que en Nuevo León, por ejemplo, que tienen mucho más hogares, la mitad prácticamente en hogares de clase baja, que ahorita vamos a la definición del número, nada más para que tengamos conceptualmente qué significa ello. Luego está el México intermedio. Este México tiene estados que yo creo que van a integrarse al México que va más rápido. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, Guanajuato, que de hecho en la encuesta 2016 y 18, en la ponderación que hago de estos números, salía que iba en el México que va más rápido. Sin embargo, se ha descompuesto en algunos y seguramente va a regresar, ¿no? Tiene problemas importantes, obviamente, de seguridad, pero es un estado muy, muy potente. El otro es San Luis Potosí, que también le acaba de llegar la inversión de BMW muy grande de $800 millones y muchas más. Otro que yo creo que lo está haciendo bien y es un gran ejemplo para la parte sur-sureste es Yucatán, ¿no? Es un estado que lo ha hecho muy bien el gobernador ahora que estamos allá en Mérida. La verdad es que es un estado que ha logrado traer inversiones, tiene un problema en materia de infraestructura energética, que eso no depende obviamente del gobierno estatal. Y el otro es Quintana Roo, que seguramente va a regresar. Quintana Roo, si alcanzan a ver esta barrita, cayó 23% el ingreso del hogar promedio. Obviamente porque en el contexto de la pandemia, pues lo que más se vio afectado fueron los servicios y particularmente el turismo. Pero si uno ve los datos del empleo formal que reporta el IMSS cada mes, ya Quintana Roo va en una recuperación muy rápida. Que es interesante, hace rato no lo mencioné, pero por ejemplo la Ciudad de México pues tuvo un socavón, cayó el ingreso promedio del hogar 20%. Y esto tiene también consecuencias políticas. Por eso es que en la elección 2021, donde se renovaron las alcaldías allá en la Ciudad de México, Morena perdió la mitad. A mí no me sorprendió tanto porque hay una correlación directa entre economía, o sea, estos datos, y las realidades políticas que se van dibujando. Obviamente, recordarán que Andrés Manuel López Obrador ganó todos los estados a excepción de Guanajuato, por cierto, en 2018. Se llevó todas las elecciones. Pero los márgenes, por ejemplo, aquí o en Nuevo León o en los estados del norte, pues no fue tan grande, ¿no? Y es evidente que de cara al 2024 no va a ser sencillo que sobre todo sectores de clase media de todos estos estados, y no de clase media en general, pues se los pueda llevar de la misma manera que en 2018, porque bueno, pues hoy ya se ha materializado mucho la forma de gobernar y tal. Hay otros estados aquí, yo creo que Tamaulipas también tendría que regresar. La verdad es que Tamaulipas es un caso paradigmático, porque si lo vemos en el mapa, pues es básicamente como Nuevo León, además que tiene mayores ventajas comparativas, ¿no? Tiene el puerto de Tampico, tiene energías renovables, obviamente también comparte la frontera, está Reynosa, Matamoros, que ahora ha estado ahí muy en los medios por malas noticias, pero que finalmente son lugares muy competitivos en términos de exportación. Tiene Nuevo Laredo, pero pues que la verdad le ha pegado mucho la inseguridad, que es otro de los factores fundamentales. Pero bueno, así se ve este México intermedio, que les digo, una buena parte de él ver hacia el México que va rápido. No tengo la verdad mucho, mucho optimismo, por ejemplo, con respecto a Michoacán, ¿no? La verdad es que Michoacán no lleva una trayectoria buena cuando uno va viendo el PIB
trimestral. Y así se ve, ¿no? Vemos algunos estados, por ejemplo, el Estado de México, 52% de los hogares en clase baja, en el caso de Quintana Roo se parece a Nuevo León, 52%. Y luego está México rezagado. México lamentablemente no ha logrado conectarse a la dinámica económica de la región Norteamérica. Es bien interesante, ya no voy poniendo más tablitas, pero si no, no acabaríamos nunca. Pero básicamente si uno ve la correlación de exportaciones-prosperidad, pues es muy claro, ¿no? De ahí que el nearshoring no solo es un tema de que México produzca para exportar, sino que ahí se generan enormes clases medias, y lo hemos visto en la transformación de varias entidades como Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes hoy es un estado pequeño, que si uno analiza la tendencia demográfica, o San Luis Potosí, pues hasta el 90 vivían más personas fuera de las ciudades que en las capitales. Y eso que uno dice, oye, pues ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho porque tiene que ver con las clases medias. Y en cambio estos estados, la verdad es que no son grandes exportadores, y en la realidad política, en varios de ellos, por ejemplo, en Campeche, en Morelos, si uno sumaba en 2018, cruzando los datos, sumaba a José Antonio Mil y a Ricardo Anaya y lo multiplicaba por 2, aún así perdían como por 2% frente al Manuel López Obrador. Pues cuando uno ve de repente la conferencia de hoy en la mañana, ahorita la estaba viendo, pues a veces, para mí, no solo es un ejercicio de comunicación, que lo es en parte, pues sobre todo es una forma de gobierno, y por eso yo le pongo alguna atención. Les ahorro a ustedes el laborioso trabajo y la pesadilla a veces que es verla todos los días, pero sí es importante porque ahí uno va recogiendo señales, va entendiendo, digamos, porque es como está gobernando el presidente. Pero sobre todo a veces, cuando uno está acá en Guadalajara o en la Ciudad de México o en La Laguna, dice, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué estos mensajes? ¿Por qué esta lógica? Pues porque está centrado en un México que lleva otra dinámica económica, en donde tiene más sentidos, sobre todo, por ejemplo, vean los 3 estados que están al fondo de la tabla, los programas sociales. Aquí es interesante, los 3 que no, seguramente no los alcanzan a leer, son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y pueden ver que tienen un movimiento en el ingreso promedio del hogar azul, es decir, por encima de la media nacional. ¿Por qué? Pues por transferencia de programas sociales. Prácticamente estos 3 estados, bueno, buena parte de estos, pues desde Solidaridad de tiempos de Salinas de Gortari, reciben muchas transferencias. Sin embargo, la verdad es que es fallida la política pública en México con respecto a la pobreza y la pobreza extrema, porque pues se ha eternizado, ¿no? Y muchas veces pues ya son los nietos los que reciben el mismo programa social, y aquí la lógica económica no ha logrado cuajar. Ahora, hay que tener cuidado porque si uno ve el discurso de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que dice, ¿no? Ahora además está más que orgulloso, se le hincha el pecho con todo esto de la inversión de Tesla, pero dice, no, lo que pasa es que en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. No, es totalmente mentira, porque si yo voy a Nuevo León o aquí incluso, y pregunto, ¿dónde los que están en la línea de producción de dónde son? Son probablemente de Veracruz, de Puebla, etc., ¿no? Entonces, estos mexicanos, pues los más, sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes, han tenido que irse de sus estados porque no encuentran un buen panorama. Imaginen un joven en Guerrero, tú estás en Iguala y hay de 2 sopas, ¿no? Si llegaste ya a la posibilidad de estudiar la prepa, tienes la normal de Ayotzinapa, ¿no? No está sencillo. Una universidad, una prepa patito que te va a costar dinero, que no tienes y que no te garantiza ningún resultado en el mercado laboral. Tienes, la otra opción es el crimen organizado, tu tío en el taller mecánico de la vulcanizadora, o irte a Estados Unidos. Es realmente pues, muy triste. Y resulta que estos mexicanos que se han ido, por ejemplo, cuando uno piensa en Puebla York, muchos también de algunas zonas de Jalisco, pero pues son porque se han ido a Estados Unidos, mantienen a la mayor economía estatal de la Unión Americana, que es California, a la segunda más grande, que es Texas. O sea, si California fuera un país, sería el 6º a nivel global por PIB. Si Texas fuera un país, sería el 9º. Y ¿saben qué harían esos 2 estados, que son los más grandes y mexicanos, centroamericanos? Llorar terriblemente amargamente, porque imagínense, el salario mínimo de California es $15 la hora. Sin mexicanos, pues por lo menos 30, ¿no? Y lo que haría en un proceso de inflación no sería nada menor. Y lo peor y la peor vergüenza para el país es que el año pasado nos subieron $58,000 millones. Más o menos se calcula que esos $58,000 millones es el 20% del ingreso que tuvieron. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos perdimos como país porque no supimos lograr crear las estructuras para que estas personas prosperaran en el país y en sus propios estados. Pues más o menos la mitad de la economía mexicana, ¿no? Que es $1,400,000 millones, depende cómo se
se vaya actualizando el dato, pero básicamente es el tamaño de México, pues representan unos 700,000 millones de dólares que ya no están. Entonces realmente el nombre del juego es cómo logramos que este México se vaya integrando. Ahí hay dos factores. Uno, si ven la tabla de los indicadores del sector informal, pues tenemos entidades como Oaxaca que tienen un 81% del sector informal laboral. Entonces cuando uno va a Oaxaca o cuando uno va a Guerrero o incluso a Chiapas, pues dices, pues ¿quién trabaja en la formalidad? ¿No? O sea, es realmente grave, pues diría tres, ¿no? Los que trabajan en el gobierno estatal, los que trabajan en el gobierno federal, los maestros, los del sector salud, y se acabó. Y si vas y te pones a ver las calles, pues la mayor parte de los negocios son informales, y eso implica una paradoja que ahorita abundo, porque eso está correlacionado con el desempeño económico. Y creo que ahí una de las cosas que me genera entusiasmo en esta administración es lo que no es nuevo, digamos, venía desde Peña Nieto y desde el principio de este siglo y desde tiempos de Don Porfirio, el famoso Istmo. Pero me parece que ahora tienen mejores posibilidades, a ver si da tiempo de que lo alcancen a ejecutar, construir polos de desarrollo, parques industriales grandes en la zona del Istmo. Por ejemplo, el primero teóricamente ya tendría que estar por salir ahí al sur de Coatzacoalcos, que tiene buenas condiciones de energía, que puede tener buenas condiciones logísticas, tiene retos importantes en materia de capital humano, es decir, de personas, pero finalmente pues son los mismos mexicanos que se hacen productivos cuando se van a Estados Unidos. Y bueno, pues ese es uno de los retos. Y aquí vemos, por ejemplo, en Chiapas, que es muy impresionante, el 80% de los hogares está en clase baja, ¿no? En Puebla 68%. Y aquí está justo lo que les decía del INEGI, que le pone un número al asunto, y dice que el hogar promedio de clase baja en México tiene un ingreso mensual de 11,300 pesos, ¿no? Seguramente habrá subido un poco más por la inflación, porque son datos de 2021. El hogar promedio de clase media tiene 22,000 pesos de ingreso mensual, y el de clase alta, pues todos pensamos en Carlos Slim. No, es un hogar de 77,000 pesos. Ahora que andaba ahí en Europa, pues pensaba mucho en estas cosas, hasta me puse a buscar los datos de Francia, también estaba ahí, Lalo estaba en España, seguramente te pasa lo mismo, estás viendo ahí cómo funciona la economía, y pues realmente el hogar de clase media alta en México es un hogar de clase media en Europa o en Canadá, ¿no? Entonces, pues nos dice mucho esta realidad. Y aquí se ve el mapa, digamos, estado por estado, digo, ya no acabaremos de repasarlo. Este me parece bien interesante, son datos de la encuesta 2020, y le preguntan a los hogares en México o sacan el dato, qué porcentaje de los hogares tienen automóvil. ¿Por qué me centré en el automóvil? Uno puede buscar televisión, computadora, lavadora, etc. A mí me parece que el automóvil es una buena aproximación para entender también de la clase media, no desde un punto de vista específicamente del ingreso mensual, sino pues normalmente un hogar de clase media tendrá un automóvil. Y es bien interesante la evolución. La barra verde, que alcanzan a ver ahí un poco lejos, es el año 2000. La barra naranjita es el 2010, y la 2020 pues es la azul, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a nivel nacional, en el año 2000, 32% de los hogares tenían un automóvil. Para el año 2010 había crecido a 44% de los hogares, y para el año 2020 el 46%. Como pueden ver, del 2010 al 2020 ya el ritmo de crecimiento no fue tan acelerado. Eran los años primero de Vicente Fox, luego de Felipe Calderón, que ahí hubo un proceso de aceleración, digamos, en términos de clases medias, y ya de Calderón hacia acá, pues claramente no han crecido al mismo ritmo. Ahora, si lo vemos por estados, vemos a Nuevo León, que era ya muy por encima de la media nacional ya desde el año 2000, 46%, subió a 58% y se ha quedado ahí estancado, ¿no? 58%. En el caso de Jalisco, era en el año 2000 también muy por encima de la media nacional, 42% de los hogares tenían un automóvil. Para el 2010, 57%, y me llamó la atención cuando estaba cruzando los datos que bajó, ¿no? Es de los pocos estados que bajó el porcentaje de hogares que tienen un automóvil de 57 a 56%. Es interesante, es un dato para estudiar a profundidad. Y luego otros estados, Veracruz, que es la quinta mayor economía a nivel nacional, pasó de 16, estaba a la mitad de la media nacional en el 2000, a 28, creció muchísimo, y luego creció ya muy poquito en 2020, a 29%, pero todavía, y refleja mucho, digamos, esto que les voy contando con todas estas tablas, pues cómo está por debajo de la media nacional, ¿no? Incluso en el año 2000, hoy en el 2020. Y habrá que ver, se publica la encuesta, bueno, el censo no va a ser sencillo que lo actualicen, digamos, hasta
2024, pero vamos a ver en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que se publica este verano. Obviamente yo estoy con mucho apetito de ver cómo va evolucionando la cosa después de la recuperación parcial de la recesión, a ver cómo quedan los estados. Les puedo asegurar que, por ejemplo, Jalisco ya está por arriba de la crisis 2020, Nuevo León ya está por arriba, o sea, la zona, digamos, centro-norte del país ya va en recuperación. La Ciudad de México no, probablemente va a salir 2% abajo todavía, y la zona sur no ha podido tener el mismo dinamismo y de recuperación que se ha tenido pues, el centro y centro-norte, ¿no? Y el Bajío en algunas partes. Y luego, esto también es importante, esta es la encuesta de ocupación y empleo que saca el INEGI, la va publicando cada mes, pero uno se da una buena idea, por ejemplo, de informalidad por estados y tal. Y en el cuarto trimestre, pues básicamente el 67% de los mexicanos, ya en el dato de febrero me parece, es prácticamente el 70% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos. Eso es bien importante entender, que a veces uno piensa que hoy que estamos aquí, pues eso es, digamos, la normalidad de México, pero no, la verdad es que no. El 70% de los mexicanos gana pues, por ahí de hasta 12,000 pesos mensuales, ¿no? Que son prácticamente, no, 8,000 pesos mensuales, perdón. No, más bien sí, 12,000, con los ajustes del salario mínimo que han sido acelerados, yo creo que eso es positivo en parte, no veo que esté generando un proceso inflacionario, pero luego, si vemos por ejemplo los que ganan más de 5 salarios mínimos, que son un poco más de 31,000 pesos, es apenas 1.5% de los que laboran en México en la formalidad e informalidad. Esta es la encuesta que hace el INEGI con buena metodología, y va y les pregunta y toma en cuenta formal e informal. Por eso les me preguntan, ¿no? ¿Son brutos o netos? Pues diría que son brutos en términos de que si van a alguien en la informalidad, pero pues no seguramente no estén en ese 1.5%, que son 700,000 mexicanos. De 3 a 5 salarios mínimos, estamos hablando de 18 a 31,000 pesos, es apenas 4.7% de los mexicanos que trabajan, y de 2 a 3 salarios mínimos, ahí podríamos decir empieza la clase media, 11.8. ¿Por qué digo empieza la clase media? Pues porque finalmente los hogares en México se han venido transformando. Antes tenían un solo generador de ingresos, o sea, el siglo pasado, luego fueron 2 y ahora ya son hasta 3, ¿no? Evidentemente. Si no, pregunten varios sus hijos que todavía no se van, ¿no? Es un tema. Y luego está, bueno, pues ya vimos que México va a varias velocidades. Primero, bueno, una coyuntura global, tenemos un México que va rápido, que es el que está aprovechando más toda esta enorme oportunidad que se da con el nearshoring. Un México que está intermedio, que la mayoría va también hacia el México que va más rápido, hay estados que lo están aprovechando, y un México rezagado que no lo está logrando, ¿no? Y los datos más nuevos del Producto Interno Bruto estatal muestran que el sur pues todavía no tiene una dinámica económica de crecimiento. Con todo, por ejemplo, uno revisa Tabasco, yo voy viendo los datos de empleo del IMSS, del empleo formal. Tabasco ha crecido, es el estado que más ha crecido. En medio de la recesión, Tabasco crecía y crecía en generación de puestos de trabajo formales. ¿Por qué? Pues porque le pusieron 20,000 millones de dólares de una refinería. El asunto que le viene a Tabasco, y lo van a explotar políticamente los que hoy están en la oposición, pues es que si uno revisa los datos de la economía informal en Tabasco no se han modificado. O sea, la estructura económica del Estado no se habrá movido demasiado con la refinería, que pues de acuerdo con los que he platicado, me dicen la refinería está bien construida. Yo dije, bueno, pues, por lo menos eso, que bueno, costó más del doble de lo que se había proyectado, pero pues no va a refinar, ¿no? Este año seguro no va a refinar, porque le faltan un montón de conexiones, y a lo mejor por ahí del 2025 empieza ya a refinar a ciertos niveles, y vamos a ver en qué va la transición energética global, pero pues parece una mala idea, porque esto es un gran proyecto faraónico que cuando termine, al estado de Tabasco no le habrá cambiado realmente la realidad económica, sobre todo si uno ve pues, la composición informal, y ahorita lo platicamos más. Pero bueno, tenemos la inflación. Aquí vemos la inflación, este es el dato más nuevo de marzo, bajó bastante, 6.85%, había estado en máximos en agosto y septiembre del año pasado, y ha venido bajando. Aquí hay un chicotito que fue enero, que sorprendió porque de repente la inflación repuntó un poquito. Ahí vimos que el Banco de México subió 50 puntos base, ¿no? El consenso esperaba 25 puntos base, pero obviamente pues, la inflación, con esa sorpresa que dio, pues hizo que el banco reaccionara. Ya lo platicaremos mañana mi querido Lalo, pero seguramente en la próxima decisión de mayo serán 25 puntos base. Parece que ahí va bajando la inflación. Sin embargo, la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, esa ha sido más resistente a bajar, y esa es la que le está poniendo atención el Banco de México,
pues estuvo en marzo en 8.09%. O sea, vemos como la general se va bajando más rápido, la subyacente no, y eso, bueno, pues son varios factores, ¿no? Además de la inflación hay que considerar varios asuntos. Cada persona tiene su inflación personal. Por eso a mí me pasa mucho en radio cuando digo, pues la inflación la tasa anual 6.85%, va bajando, y muchos me dicen, no, mentira, el INEGI miente. No, pues en realidad depende de qué consumas, ¿no? Obviamente, si consumes muchos iPhones, pues tu inflación no ha bajado tantos también caros. O depende de la ponderación, digamos, del porcentaje de tu ingreso que destines a alimentos, que obviamente en los sectores de menores ingresos pues tienen un mayor porcentaje a alimentos, y los alimentos ahí se ven particularmente afectados por temas de inseguridad, ¿no? Hay uno desde posiciones monopólicas hasta el famoso derecho de piso, que hay zonas del país en donde pues te cuesta más caro que en una ciudad, evidentemente muchos productos, porque tienen que pagar un montón de derecho de piso al jugador local, por decirlo de manera elegante, ¿no? Bien organizado. Pero es interesante porque aunque han subido las tasas, pues los créditos se han mantenido realmente competitivos, sobre todo por ejemplo los créditos hipotecarios, más o menos el promedio está en 9% del interés que te cobran, no ha tenido una modificación sustancial. Los coches, bueno, si te lo venden, porque en 2021 no era sencillo comprar un coche, no había, ¿no? Por primera vez los concesionarios tenían un problema relativamente feliz, pero tampoco subió mucho. Y otros tipos de crédito, pues se han subido. Las tarjetas de crédito, obviamente, los créditos personales se han subido más, pero esto te habla pues de un sector muy competido en la banca, ¿no? Y entonces, pues no deja de ser interesante, sobre todo porque aquí vemos dos gráficas, son datos de 2021 de Brasil y México. La línea verde es México, que como les decía al principio, ya para abril de 2021 la inflación estaba al doble del objetivo. El Banco de México tiene un mandato, tener una inflación baja y estable, o bueno, mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Cómo lo logra? Con una inflación baja y estable. Y para ello, pues tiene la política monetaria, es decir, la tasa de referencia. Y cuando estamos en esta discusión, el banco pues ya estaba al doble del objetivo del Banco de México de la inflación, y fue hasta junio que empezó a subir la tasa, y se puede ver. El otro ejemplo es Brasil, que lo hizo de manera más agresiva. Ahí se ve claramente cómo la inflación en Brasil fue más alta que la de México en buena parte del 2022, y luego empezó a bajar en Brasil, y en México todavía fue un poco más persistente. Pero a mí me parece que es bien importante el ejemplo contrafactual de lo que sí hemos hecho bien en México, porque de repente como que va permeando el pesimismo, ¿no? Y la gente dice, no, pues esto va del terror y tal. La verdad es que no es poco lo que hemos hecho en México en la construcción de instituciones, y particularmente una que nos distingue y que hace que México hoy puede estar en la boca del mundo en términos de un país muy atractivo para invertir, que puede aprovechar las oportunidades del nearshoring, y es la autonomía constitucional del Banco de México. Como ejemplo contrafactual, esta es la inflación en Turquía y Argentina. En Argentina llevan como más de 12, 13 banqueros centrales, en México hemos tenido 4, porque en Argentina el Banco Central no es autónomo. Entonces, el presidente en turno, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, le generó un daño enorme, porque como tiene la deuda con el FMI, quería tomar de las reservas del banco. Obviamente los banqueros centrales le renunciaban, y aquello es un desastre. La inflación en Argentina, hoy está hablando con el director general de Baker Tilly, que está en Argentina, es una inflación de 100%, ¿no? Me contaba un buen amigo que también está allá, y me decía, me mandaba ahí una foto de un corte extraordinario y una botella de vino, y me dijo, ¿sabes cuánto me costó? 600 pesos. Porque obviamente el peso mexicano pues, está relativamente fuerte relativo al peso argentino. Y es una desgracia, ¿no? Y el otro ejemplo contrafactual más parecido a lo que podría ser México sin Banco Central es Turquía, ¿no? A Tayyip Erdoğan, que es como el López Obrador de Turquía, lleva mucho más tiempo. En su momento lo veían bien, ¿no? Porque por ahí en 2001, Tayyip Erdoğan quería pertenecer a la Unión Europea, se portaba, ¿no? Estaba ahí como con una discusión. Conforme fue avanzando el siglo y se ha mantenido en el poder, era primer ministro, luego se hizo presidente, etc. Ahorita les viene una elección importante. Pues Tayyip se fue radicalizando, se fue más, por ejemplo, la iglesia de Sofía ya la hizo mezquita, ¿no? Antes uno podía ir, ahora es una mezquita, si van, ahí está uno, pues ahí la verán. Pero a Tayyip se le ocurrió la maravillosa idea de que en un entorno de alta inflación, lo que tenías que hacer es bajar las tasas de interés para que la gente tome más crédito y entonces haya más actividad económica.
pues se ve que ahí no pasó por la secundaria, o si pasó se le olvidó, porque obviamente la inflación en Turquía pues está en 80% es un desastre, ¿no? Por eso ahorita ir a Turquía, en un momento, digo, lamentablemente para ellos, pero es un buen momento porque está bien bonito, está muy yo quiero ir, y porque está bien barato, esa es la realidad, ¿no? No hay que comprar todo porque te lo aplican en dólares, pero ya está ahora digo, no, mi intención no es darles consejos de turismo, pero la verdad es que sí es una situación muy distinta. Se parece Turquía en este momento pues al México del 85, ¿no? ¿Se acuerdan de los terremotos terribles? Y que a Miguel de la Madrid le tocó administrar pues, el desastre que había dejado José López Portillo, que por cierto ahora supimos que pertenecía, bueno, lo tenía la CIA en su nómina, ¿no? Al último presidente del nacionalismo revolucionario, es muy paradójico. Pero bueno, el hecho es que pues, Turquía le está pasando muy mal, y en parte tiene que ver porque pues, no tiene un banco central. Aquí en México, que ahí siempre reconozco mucho al presidente de esta administración, porque de los 5 miembros que tiene la Junta de Gobierno del Banco de México, 4 ya los nombró él. Y la verdad es que con todo, hoy escribí haciendo una crítica a la estrategia de comunicación del banco, pero la verdad es que el Banco de México, con Victoria Rodríguez Seca, quizás no habla ya en intimidad, pero ha tomado las decisiones que hay que tomar. Y hoy no hay duda en México de que el Banco Central tiene autonomía y de que va a tomar la decisión que sea necesaria para tratar de controlar la inflación, ¿no? Y eso nos distingue totalmente de otras realidades de otros países emergentes grandes como pueden ser Argentina o Turquía o Brasil, porque Brasil sí tiene autonomía en Banco Central desde hace unos años, pero ahora que llegó Lula al poder, pues como con su visión económica que ya se radicalizó con respecto al Lula 1.0, pues ahora estamos con el Lula 2.0, pues está ahí en una ofensiva muy fuerte contra su Banco Central y se pone nervioso a todos. En el caso de México no es una discusión, hay otras, pero esa no. Y hay que decir que el presidente, pues los 4 normalmente, el mejor banquero central de hoy para mí es Jonathan Hill. Es un tipo de primera y lo nombró Carlos Ursúa, pero el presidente finalmente fue el que dio el visto bueno. Y los otros, pues ahí van, y eso no es un asunto menor de fortaleza. Y además me habla, ahora que la Corte dio el fallo con respecto a la Guardia Nacional, que nos muestra el México que realmente tenemos que construir, que tiene que ver con instituciones, no con liderazgos carismáticos o no. Porque a veces pensamos, y estamos todos, pero también, en la decisión de qué va a pasar en el 2024, quién llegará, y estamos muy atentos. Lo que requerimos es instituciones como el Banco que tiene autonomía constitucional, que toma decisiones colegiadas, que no dependen de las ocurrencias de nadie, si es muy brillante, muy tonto, y que simplemente va tomando como criterios técnicos y con equipos bien fundamentados, pues decisiones que le dan al país una trayectoria que en parte eso explica la fortaleza del peso, ¿no? Entre muchos otros factores, pero que en las reglas del tipo de cambio, pues tenemos mecanismos automatizados de mercado, y que ahí, por eso en la construcción de instituciones es fundamental, y ahí la importancia de defender al línea y tal, para no depender de las buenas ocurrencias y malas ocurrencias del gobernante del turno. Pero luego, ¿qué nos falla como país? Porque bueno, ya vimos que eso es un gran acierto y que hemos construido algunas instituciones y cuadros técnicos muy importantes. Pues nos falla el Estado de Derecho. Este es el índice global del Estado de Derecho que hace el World Justice Project, lo publica cada año. México el año antepasado estaba en la posición número 113, ahora caímos al 115 de 140 países. Es una verdadera desgracia. Ahora, yo suelo ser optimista porque creo que si uno es muy pesimista, pues lo que te pasa cuando eres pesimista es que la realidad te da la razón y de todos modos pierdes. En cambio, cuando eres optimista, pues hay una buena posibilidad de que no te dé la razón, pero sobre todo poniéndole datos. Ahorita le voy a poner datos porque en qué baso un objetivo. Pero en América Latina solo superamos a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Nicaragua, a Honduras, que con todo respeto para los hondureños, pero pues, es un desastre, y Bolivia, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Un país de la segunda mayor economía de América Latina, la 15ª a nivel global, pues no puede ser que ocupe la posición 115, ¿no? Pero eso quiere decir también que si resolvemos algunas cosas, digamos en un periodo de 5 a 10 años, pues le podemos dar la vuelta y podemos cosechar un montón de crecimiento económico, pero sobre todo, más que el crecimiento económico en sí mismo, es la prosperidad. Aquí se ve la evolución como, claramente digo, si hay alguien que tuviera la pregunta, no, es que el combate a la corrupción de esta administración, pues no, se cae. Piden como 30 factores distintos y básicamente pues no ha habido gran progreso. Pero el otro factor que tiene que ver con el Estado de Derecho tiene que ver con la informalidad. Son datos también del INEGI de la informalidad laboral, y aquí podemos ver que en la formalidad básicamente está el 45% de los mexicanos y en la informalidad el 55%.
Pero este dato que publica el INEGI a finales de cada año a mí siempre me resulta sorprendente. Mientras que el 55% de los mexicanos que trabajan producen básicamente el 22% del PIB. Y el 45% que está en la formalidad, que tiene seguridad social, produce el 78% del PIB. Imagínense si redujéramos la informalidad laboral en 10%, lo que le implicaría en términos de crecimiento. De ahí sacaríamos 1 o 2% de crecimiento económico. Y esto tiene una explicación relativamente lógica. Hay un gran libro que yo ahí lo entendí con mucha más claridad de Santiago Levy, que se llama Esfuerzos Mal Recompensados. Vale la pena, si les interesa, es un poco denso, pero está gratis en PDF, pues se buscan Esfuerzos Mal Recompensados, Santiago Levy, lo bajan en sus teléfonos celulares, y ahí Santiago explica cómo pues la paradoja no es que paguen impuestos y que la base tributaria de México se modifique, que sí sería deseable, evidentemente le daría otros márgenes al gobierno de inversión. Pero no solo eso, sino que un negocio formal, pensemos un pequeño restaurante, pues vamos a empezar a 2 meseros, el cocinero y les paga seguridad social, el Infonavit y tal. Y viene una crisis tipo la de la pandemia, ¿no? 2020, que fue global, estuvo terrible, no hubo medidas contracíclicas, pues no tiene ningún tipo de margen. De hecho, en la pandemia de 2020, la única institución federal que le dio alguna, si no ayuda, por lo menos un poco de pomada, fue el Infonavit, ¿no? Y les dijo, te prorrogo los pagos del Infonavit. Lo demás no se modificó, durísimo. Seguramente aquí en la Ciudad de México lo tengo muy claro, cerraron cualquier cantidad de restaurantes pequeños y no tan pequeños. Mientras que un negocio informal, un puesto de tortas ahogadas, pues sobrevive, ¿no? Todos conocemos el famoso puesto de chilaquiles deliciosos o tortas o lo que sea, que lleva ahí doña Rosita 30 años, ¿no? En el puesto. Pero ¿qué pasa? Pues que al final no puede prosperar por 2 asuntos. No capta talento, porque ningún niño ni ningún joven dice, sí, claro, yo quiero trabajar atendiendo y vendiendo los tamales. La verdad es que eso no es una realidad. Por lo tanto, la firma o la unidad económica no crece, pero sobre todo porque no tiene acceso a crédito. Cuando uno ve la película de McDonald's, ¿no? ayer que llegué, ayer me hicieron un pedacito, pues que llega el sujeto con la maquinita de los helados y ve a los hermanos McDonald's y dice, no, pues esto es una venta de un gran potencial. Y entonces tenía acceso al crédito, etcétera, y hace McDonald's pues una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Eso en México lamentablemente no ocurre, porque si aquí llegara el de la maquinita de los helados con el puesto de tortas ahogadas de doña Rosita, bueno, a ver si no le roban la maquinita de los helados, ¿no? Pero luego, pues llegaría con doña Rosita y le decía, ahora vamos a llevar los tamales, vamos a crecerlos. Pues primero le faltaría capital humano, es decir, contratar a los cuadros, y luego crédito. Y si no tienes crédito, pues nunca vas a crecer, tienes un crecimiento mediocre. ¿Por qué? Porque esa unidad económica informal pues compite, digamos, mata al negocio formal pequeño, pero tampoco prospera, y entonces por eso México siempre tiene esta trampa de los países de rentas medias, en donde no acabamos creciendo. Y en parte tiene que ver con el tema de la informalidad, y los datos lo muestran muy claro. Por eso es que hay una relación entre baja informalidad y mayor crecimiento económico e ingreso de los hogares, ¿no? Y por eso es que en el 2024, no creo que lo vayamos a ver, no soy iluso, pero nunca en los procesos electorales vemos que uno de los candidatos diga, o candidatas diga, pues yo me voy a encargar de cambiar la estructura de formalidad e informalidad en México. Pero ahí es en donde radica una de las fórmulas en donde México pudiera tener un mayor crecimiento. Y no se trata de decir, le voy a cobrar impuestos a doña Rosita, porque doña Rosita paga muchos impuestos indirectos, ¿no? Seguro pues le paga el de la patrulla, al funcionario municipal, en algunos estados lamentablemente al crimen organizado local. Es una desgracia, o sea, doña Rosita no prospera nadie, es un verdadero problema para México. Eso se tiene que cambiar. ¿Cómo? Pues un posible camino es, por ejemplo, inclusión financiera, ¿no? Crédito, ahí la banca es fundamental, pero claro, cuando uno va a ver a la banca, pues dice, oye, pues sí, necesito, uno, la banca de desarrollo que es fundamental, que decía el gobierno con un papel clave, y dos, pues el Estado de Derecho, y volvemos al inicio de todas las cosas, ¿no? Entonces ese es un asunto clave. Y obviamente la inseguridad y la violencia, ¿no? Lamentablemente este gran potencial que tiene México y esta inversión que empieza a llegar, pues de repente se ve eclipsada por esto, ¿no? Pregúntenle, pues aquí Jalisco es un buen ejemplo, Guanajuato, Ciudad Juárez, etcétera, y pues eso nos va eclipsando y es algo que tenemos que resolver. Entonces ya vemos que México es un país que va a varias velocidades, que ha sabido construir instituciones, que ahí hay un buen camino, pero que tenemos un reto formidable en el Estado de Derecho,
Y luego hay que ver más allá de nuestros ombligos y entender qué está pasando al mundo, porque a veces en México pues somos muy dados. Ahora cuando uno viaja, como que ahora tuve la oportunidad, pues de 2 semanas, la verdad es que ahora sí confieso que no vi nada de la mañanera, sí iba viendo las noticias y más o menos me enteré de lo de Iberdrola y ya me puse allá a tratar de profundizar en el tema. Pero pues uno se da cuenta que uno está en otra discusión en la que no está en México. Nosotros como que obsesivamente y neuróticamente vemos lo que hace el presidente todos los días y tal, porque es la dinámica que se ha planteado, ¿no? Seguramente alguien me puede decir, a ratos hay tipo de preguntas, oye, ¿y por qué los medios reportan lo que dice la mañana? Pues porque les decía, es una forma de gobierno. Y entonces, si hoy, por ejemplo, el secretario de Hacienda anuncia algo trascendental para la vida económica de México, que es la estructura en la que están adquiriendo estas plantas de Iberdrola, digamos las fallas, lo tengo que entender y ver y digerir, porque de otra forma, pues sí tiene un impacto, digamos, en la matriz energética de México, en las señales que van del país, etc. Pero bueno, hay que ver más allá de lo que ocurre todos los días aquí y vernos los ombligos. Y hay que entender 4 cosas. Una de ellas es Estados Unidos y China. El nombre del siglo XXI se llama cómo se entienden, no se entienden, se pelean o no se pelean Estados Unidos y China. Y ahí hay algunas definiciones. En noviembre del año pasado se reunieron ahí en el G20, fue el primer encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Y pues hay algunas conclusiones tempranas, sigue habiendo mucha tensión. Primero, pues que por lo menos ya llevamos, ya estamos en el segundo trimestre, arrancando el segundo trimestre, y no parece que China vaya a invadir Taiwán. Eso es una gran noticia, porque así como la invasión de Ucrania generó un proceso inflacionario, lo agudizó lo que ya venía en 2021, bueno, si China invadiera Taiwán, despídanse de la economía durante un tiempo, porque habrá una recesión enorme, sería un dolor de cabeza de tamaño significativo. Pero afortunadamente en 2023-24 no parece que vaya a ocurrir, pero el divorcio económico sí. De hecho, al rato yo le voy a poner mucha atención porque Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, va a dar un discurso muy importante en donde va a establecer cuál es la política económica de Estados Unidos de cara a China. ¿Y por qué me interesa mucho a mí como mexicano? Pues porque ahí vamos a ver cuál es el tono. China ha seguido creciendo las exportaciones de Estados Unidos, es el tercer socio comercial de la Unión Americana. El primer socio comercial por volumen de Estados Unidos es México. Ahí siempre estamos con Canadá, o sea, a veces gana Canadá, a veces México. No es un objetivo en sí mismo. En segundo lugar está Canadá, hoy por hoy, y en tercer lugar está China. Y cuando uno ve que China exportó el año pasado cerca de 500,000 millones de dólares y que Estados Unidos le urge tratar de sustituir en la medida de lo posible una parte de esas importaciones que hace desde China, pues ahí está la enorme oportunidad de México y de ahí la importancia particular que tiene para México entender qué está pasando con China y cuál es el tono del divorcio económico que está dando. Esta es la imagen del famoso globo, ¿no? ¿Se acuerdan del globo espía? En el siglo XXI, un globo espía es increíble. Y es el F-22, que vale como $100 millones para tirar un globo que no vale ni $10 millones, y que habla de las paradojas y el tono del mundo en el siglo XXI, una guerra fría prácticamente 2.0. Y obviamente la segunda tendencia pues, es un nuevo orden económico mundial. De hecho, ahí estamos viendo a Putin, a Narendra Modi, al primer ministro de la India, y a Xi Jinping. Y básicamente, de hecho, India, por ejemplo, ya hoy lo anuncia justamente el Consejo de Población de la ONU, pues ya está rebasando a China como el país más poblado de la Tierra. Es importante. Y es un nuevo orden. ¿Por qué? Porque evidentemente ya la estructura económica del mundo no se ajusta al arreglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos y Europa decían que tenía que pasar, y eso bueno, pues lleva en parte al fin de la globalización. Hoy vemos como muchas firmas globales, ese es el McDonald's que está en Moscú, que se abrió todavía en tiempos de Gorbachev y que ya cerró, ¿no? Ya la globalización como la conocíamos llegó a su fin. El mundo se está fragmentando en varias zonas. A México le toca la región Norteamérica, que es una zona pues clave y de enorme influencia. Y luego, otra de las grandes tendencias, la tercera, tiene que ver con la inteligencia artificial. Es un tema que hace mucho tiempo sigo con mucha atención porque me parece que es realmente uno de los cambios profundos económicos del siglo XXI. Y, por ejemplo, esta lámina que ven ahí, pues la hice con, ya tiene, de hecho, algunos meses, con DALL-E 2, ¿no? Le puse humanos, inteligencia artificial y generó eso. O sea, eso no lo hizo un diseñador, es una imagen 100% sintética. De hecho, aquí tenemos un video, a ver si se escucha. Lo voy a regresar para que así me ayude. Cuando me des la señal, lo pongo. Tiene que estar conectada la salida de la compu al audio y a ver si funciona. Porque, pues, justamente es un mensaje que tiene que ver con esta vinculación
de la inteligencia artificial y la transformación profunda. Obviamente hoy en radio, una buena parte ya de lo que hablo tiene que ver con el ChatGPT, estos modelos de lenguaje natural que están transformando de manera profunda el quehacer de las empresas. Es realmente muy sorprendente, y prácticamente hoy la discusión de muchas empresas es cómo van a adoptar estos modelos de lenguaje natural, que son solo una de las ramas, digamos, de esta nueva, digamos, forma de cómputo, que no solo tiene que ver con los modelos de lenguaje natural, sino también con otras formas de correlacionar datos y hacer predicciones hacia adelante. Y a ver si ahí ya puede correr. Ya se lo está adelantando la inteligencia artificial, pero sí es muy impresionante. De hecho, veía, por ejemplo, recientemente, apenas la semana pasada, Amazon publicaba su carta a los accionistas, y ahí decía: estamos desarrollando nuestro propio modelo de lenguaje natural, que es justamente una técnica de cómputo en donde va prediciendo la siguiente mejor palabra. Eso por un lado. Y lo segundo es que pues, va correlacionando datos de manera no aparente, y eso pues genera una potencia realmente muy importante desde el punto de vista económico. A ver, vamos a tratar si ya funciona. Estimados amigos de Multiva en Guadalajara, me complace estar aquí hoy para hablarles sobre las innumerables oportunidades económicas y ventajas comparativas que este próspero estado ofrece, tanto a nivel nacional como internacional. Jalisco es un estado rico en tradición, cultura y diversidad económica. Su posición geográfica estratégica en la región del Pacífico mexicano lo convierte en un centro de comercio y en un lugar ideal para el desarrollo de diversas industrias. Una de las principales vocaciones económicas de Jalisco es la manufactura automotriz. Esta industria ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Las tecnologías de la información es otro de los pilares económicos de Jalisco. Conocida como el Silicon Valley mexicano, la región de Guadalajara se ha posicionado como un centro de innovación y desarrollo tecnológico en América Latina. Sin embargo, no podemos hablar de Jalisco sin mencionar su icónica y mundialmente reconocida industria tequilera. En conclusión, Jalisco es un estado que ofrece una amplia gama de oportunidades económicas y ventajas comparativas para aquellos que buscan invertir, desarrollar negocios o simplemente disfrutar de la riqueza cultural y natural que este maravilloso estado tiene para ofrecer. Este breve mensaje fue hecho con ChatGPT, las láminas con alta fotosíntesis. Una cosa más, háganle caso a Rodrigo Pacheco. Es súper sabia la inteligencia artificial, claramente, pero realmente es muy impresionante porque, como lo dice ahí, todo este texto, porque algunos dirán: oye, no es Guadalajara, el Silicon Valley, ¿no? Pues la hizo ChatGPT, o sea, le puse ChatGPT 4, ¿no? Le puse: haz un discurso de las ventajas comparativas de Jalisco, y el discurso, o sea, yo no le dije la industria tequilera, no le dije nada, básicamente lo generó solito. Luego, pues hace unos meses, porque esto es realmente muy nuevo, ¿no? O sea, ChatGPT 4 le pago $20 a OpenAI, ¿no? Para tener la última versión, porque si no se puede, pero lo pueden hacer en Bing, ¿no? El buscador de Microsoft. Pues realmente hace 4 meses hubiera tenido que, uno, contratar al guionista, bueno, me lo hubiera ahorrado y lo hubiera hecho yo, ¿no? 2, pues a los conductores, porque son 3. Al que hizo las láminas, ¿no? Que también son con inteligencia artificial. O sea, yo puse: haz una imagen de Jalisco, ¿no? De Guadalajara, tal, moderna. Pues ya todo esto, más o menos tuvo unos 30, 40 minutos, y lo generó una inteligencia artificial. La profundidad y la capacidad transformadora de la inteligencia artificial, no solo de los modelos de lenguaje natural, va a cambiar todos los procesos económicos de manera transversal. Y es importante, ¿por qué? Porque así como esta es una nota del año 2000, y ahí dice: el Internet podría ser solo una moda pasajera y millones de personas podrían renunciar a ella. Obviamente ya para el 2000, además era un poco ridículo, por eso no es ridículo esta nota, pues porque ya Jeff Bezos en 1996 había fundado Amazon en el 96, o sea, llevaba 4 años, ella estaba a punto de tronar las .com, de hecho ahí se obedece la nota. Muchos decían: no, pues el Internet es una moda pasajera. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en realidad hoy nuestras vidas cotidianas, en este 2023, lo primero que hicieron, les diría el 98% de ustedes, es levantarnos, te despertó el celular, ¿no? Apagaste la alarma y viste si alguien te escribió un mensaje o si te cayó una alerta, etc. El Internet ha transformado nuestras vidas en lo más íntimo, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo que me digan. Y así como el Internet
si uno hablaba en el 94, 95, oye, el Internet es esta tecnología que te permite tener información desagregada y que lo va a transformar todo. Y alguien en el 94, pues recuerden ustedes qué estaban haciendo entonces, pues sí, qué interesante, ¿verdad? Corte A lo cambió todo. Aquí lo importante es que la inteligencia artificial, pues hagan de cuenta que estamos en el Internet de 1996, y hay un tipo muy agudo como Jeff Bezos y algunos otros que van a ser los siguientes generadores de prosperidad hacia adelante, pero que al mismo tiempo pues hoy tenemos la oportunidad de entender, digamos, esto está ocurriendo, no es una moda pasajera, va a ocurrir con profundidad, y no es que mañana nos convertamos todos en Jeff Bezos o en ingenieros de inteligencia artificial, porque además ya no sé si vale la pena, ¿no? Tú le puedes poner al ChatGPT, corrígeme este código de Python, que es uno de los lenguajes de inteligencia artificial, de Machine Learning, y lo puede hacer. Incluso yo no me sorprendería si a finales de este año ya hace programación completa. De hecho, parte de lo que presentaron en la última actualización del ChatGPT es que tiene una parte visual y tú le puedes poner, hago un croquis ahorita en una hoja de papel, y lo transforma en código HTML y genera una página de internet. Y eso es en marzo. El ChatGPT primero lo presentaron el 30 de noviembre. Ya para la primera semana tenía el primer millón de usuarios. Hoy se piensa que tiene más o menos 100 millones de usuarios. Y es como el internet, pero mucho más rápido. Entonces, ¿qué hay que pensar? La pregunta de la inteligencia artificial que hay que hacernos todos son preguntas de datos. ¿Qué datos tengo? ¿En qué bases de datos? Es decir, si son asequibles esos datos, son utilizables. Pero lo más importante ya no es qué respuesta voy a obtener. Hoy el nombre del juego es qué pregunta voy a hacer. Porque hoy, si ustedes se sientan, les recomiendo mucho que lo hagan en OpenAI con ChatGPT o en el ChatGPT de Bing, de Microsoft. Lo interesante y la experiencia que van a tener tendrá que ver con el nivel de preguntas que hagan. Lo importante serán las preguntas, no necesariamente tanto las respuestas. Y hoy ese es el nombre del juego. En cada uno de sus negocios, en cada una de sus empresas, incluso en su vida personal, ¿dónde están sus datos y qué preguntas le harías a tus datos? Porque eso, ¿qué pasaría si mi competencia lo hace y lo implanta en procesos productivos y en las partes administrativas de la empresa o directamente en el negocio para dar, por ejemplo, atención a los clientes? ¿Qué pasa si ellos lo hacen y yo no? Si regresamos a la década del 90 y pensamos en una tienda, exactamente. Ahorita justo hablamos de la es un gran tema, pero bueno, ahorita lo digo. Y entonces, bueno, pues simplemente decir que hay que ponerle mucha atención, porque de otra forma pues vamos a estar ahí como mexicanos hablando que si la refinería va a refinar, que si hay una maqueta, o que si el aeropuerto AIFA funciona, si funciona, etcétera. Y en realidad la discusión profunda es esta ola enorme que va a llegar en la inteligencia artificial. Es como cuando en enero de 2007 Steve Jobs dijo una cosa más, el iPhone. Entonces, pues acá en México, revisando los periódicos, pues pasó totalmente desapercibido. Nadie hablaba de ello. Y realmente lo que cambió en nuestras vidas, como les decía, pues fue eso que presentó Steve Jobs, que generó una computadora conectada a internet que lo ha cambiado todo, ¿no? Digamos, habilitada por las plataformas de internet, y lo mismo es hoy la inteligencia artificial. Ya nada más por último, la otra gran tendencia tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Nos guste o no, a México ya está en la República, ya publicado un buen estudio. Básicamente el principal riesgo y una de las imperativos de negocios es que el mundo se va a calentar. Eso implica sequías. Este es un mapa del Banco de México realizado con información de CONAGUA, y básicamente lo que dice es las sequías van a venir. Este es del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que establece distintas regiones y modelos de cómo va a cambiar el clima en cuanto al calentamiento global. Antes el objetivo era que para 2050 íbamos a lograr que solo se calentara la atmósfera 1.5 grados. Ya vamos mal, no se va a lograr. ¿Y qué viene en México? Se divide en dos regiones, la región Centroamérica Norte y Centroamérica Sur. Pues en la Centroamérica Norte, donde está Jalisco, más sequías. Pues eso no va a cambiar, háganle como quieran. ¿Y eso qué quiere decir? Que el precio del agua pues tiene que subir, no hay manera. O sea, el precio que está actualmente es barato. Entonces, cuando el precio crece, pues tienes que ver cómo gestionas mejor ese activo. Y entonces, hay que entenderlo así. Si en las tuberías del Hotel Camino Real acá en Guadalajara corriera whisky carísimo, les apuesto que no se gastarían ni una gota. Sin embargo, como el agua es barata,
estoy seguro que muchos de nuestras habitaciones no vuelven a hotel, pero estará goteando. Eso no puede ocurrir. Y hacia adelante, en las empresas, se tiene que entender que esto va a tener implicaciones sociales. Luego se cancelan plantas, hay argumentos ahí que capitalizan los políticos, pero sobre todo porque va a subir el precio del agua y eso hay que entenderlo porque va a cambiar. Y eso me lleva, y ahorita me planteaba Lalo, pues el tema del dólar, ¿no? La supremacía del dólar y que la puedan perder. Y tiene que ver con esto. Y bueno, lo planteo así. Estamos en un mundo que va a gran velocidad por los cambios rápidos que estamos teniendo, pero que hay mucha fragilidad, vamos patinando sobre hielo, sobre delgado. Y yo lo interpreto con dos figuras. Los cisnes negros es este concepto que originó Nassim Taleb, ¿no? Si no lo han leído, yo creo que ya probablemente que se llama el cisne negro, que son hechos de poca probabilidad, gran escala, ¿no? Lo que realmente cambia el mundo. Y los dinosaurios. Entonces, en los cisnes negros dice Taleb que hay tres cosas: lo que sabemos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y lo que lo cambia todo y donde radican los cisnes negros, lo que no sabemos que no sabemos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué sabemos que sabemos? Pues que tenemos un país de varias velocidades, que estamos en un ambiente político polarizado, no solo en México, en el mundo, pregunten en Estados Unidos, a Brasil, al país que me digan, que pues hay una confrontación China-Estados Unidos, eso lo sabemos y lo sabemos, que hay un acelerado avance transversal de la tecnología, llámese inteligencia artificial, que hay un reto formidable en cuanto al cambio climático. ¿Qué sabemos que no sabemos? Pues yo no sé qué va a pasar en el 2024. Yo creo que ni el propio presidente sabe qué va a pasar. Todos tienen deseos de qué quieren que pase, pero realmente no se sabe. Tampoco sabemos cuándo va a invadir China Taiwán o si la va a invadir. ¿Cuáles son los alcances de la inteligencia artificial? O sea, ¿en dónde vamos a estar? Ya no les digo en 5 años. A principios del 2024, ¿dónde va a estar la inteligencia artificial? No lo tengo necesariamente claro. Pero lo más importante es lo que no sabemos que no sabemos. Por ejemplo, si hay un enfrentamiento civil que cambia el paradigma, una buena forma de entender un cisne negro es el 11 de septiembre, ¿no? Si uno estaba en el verano, en agosto de 2001, y decía, oye, imagínate que unos terroristas, la mayoría de Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos, van a secuestrar unos aviones en Boston y los van a estrellar contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, y otro más iba contra el Capitolio de la Casa Blanca. Pues sería muy poco probable. Sí, poco probable, pero si ocurre, lo cambia todo. Y no hay manera de saber lo que no puedes saber, lo que no sabes que no sabes. Otro, la pandemia, ¿no? Si uno revisa las proyecciones de crecimiento económico finales de 2019, en ningún escenario estaba materializada la posibilidad de una pandemia. Había alguno que otro que sí lo podía vislumbrar, y la realidad económica, política y social del mundo hoy fue cambiada por eso. Otro buen ejemplo de un cisne negro, digo, hay después formas de verlo, pero la invasión de Ucrania, ¿no? Todavía incluso el propio Zelensky, ya en 2022, en enero, cuando Estados Unidos le decía a Ucrania, oye, sí están preparando una invasión los rusos, pues si tú estás situado a mediados de 2021, tú decías, ¿tú crees que Rusia en pleno siglo XXI va a hacer una agresión militar que no se había visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial? Pues dirás, muy poco probable, pero si ocurre lo cambia todo. Entonces lo que realmente va a cambiar las cosas son los cisnes negros, y no hay forma, digamos, de saber lo que no sabes, ¿no? Catástrofes naturales, pregúntenle a Turquía, catástrofes tecnológicas, sucesos geopolíticos, ¿no? Si de repente India y China, India y Pakistán se pelean porque son dos potencias nucleares, pues el mundo como lo conocemos cambiaría. Y tiene que ver con esto que preguntan, de repente alguien dice, oye, hay toda una discusión, de repente la veo, sobre todo he visto que le impulsan mucho medios de comunicación vinculados a Rusia, en que se va a perder la supremacía del dólar. Yo la verdad, contestando puntualmente, eso no lo veo. ¿Por qué? Porque ¿qué puede sustituir al dólar hoy? El yuan, o sea, el renminbi chino. Si Xi Jinping mañana decide que la política industrial de China es otra vez abaratar su moneda, yo no quiero tener exposición a ello. Y vean algo muy simple, si uno va a hacer una operación, vas a pensar que vas a exportar de México para que sea más realista, vas a importar algún producto de Vietnam hacia México. ¿Lo pagas en dólares o en yuanes? Porque yo no tengo claridad si mañana Xi Jinping, que es un autócrata, China es formidable como país, pues mañana decide que cambian las reglas. En cambio, en el dólar, si bien también hay ciertas arbitrariedades, pues tienen mecanismos relativamente mucho más confiables.
Recientemente se destacó, y yo creo que de ahí viene la pregunta, que decían, vamos a pagar una deuda que tenemos con Rusia, ya no en dólares, sino vamos a pagar en renminbis, ¿no? La verdad es que no creo que va a ocurrir, porque China no tiene la profundidad de mercado, el mercado de divisas, no tiene la claridad de reglas ni los mecanismos que cita del dólar. Obviamente el rublo ruso pues, no está. De repente también se puso una narrativa de los BRICS, pues son una broma, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero Rusia está totalmente fuera de la jugada y ahorita le voy a poner cifras. Entonces realmente yo no veo que la supremacía del dólar como la moneda de referencia a escala global vaya a cambiar en el futuro próximo. No se ve. De repente hay como ideológicamente a la gente se le ocurre, pero la verdad es que actualmente no se ve. Las operaciones se van a seguir realizando en dólares, nos guste o no, y eso le da un montón de beneficios a Estados Unidos. Y que por cierto nosotros, como un país que está incrustado en la región Norteamérica, pues también nos beneficia. Pero bueno, y ahí, digamos, para contestar es como muy puntual. Entonces, cuando tienes cisnes negros, pues están los dinosaurios, ¿no? Que son un gran ejemplo de un cisne negro. Tenían gran tamaño, tenían fortaleza en escala, por eso se hicieron tan grandotes los dinosaurios. Ventajas comparativas muy específicas. Esta es una ilustración de Velociraptor que tiene unas garras ahí retráctiles muy especializadas. Sin embargo, cuando viene un cisne negro, uno podría pensar que es el meteoro, pues es la pandemia, Donald Trump, López Obrador, cada quien no le asigna ahí metafóricamente el miedo. Pues lo que hay que tener cuando tienes zonas de fragilidad de cisnes negros es mucha agilidad, capacidad de aprender, porque no puedes saber lo que no sabes, pero sí cuando se presenta el hecho, te adaptas rápido, aprendes rápido y tienes resiliencia. Eso es lo que hizo que los mamíferos, que son nuestros tatarabuelos, pues llegamos a hoy, ¿no? Los mamíferos que somos nosotros, que somos ampliamente adaptables. Y eso es lo que hay que tener en un escenario de mucha fragilidad y sobre todo ecuanimidad. Tenemos este video, aquí no importa tanto el audio, de justamente un fenómeno puramente humano, divertido, pero que también nos ofrece una gran lección cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones. Brazil has been captured on the restaurant's CCTV cameras, but not all is what it seems. Customers at the Stermajoga Alpha Day Bar and restaurant were enjoying their meal on Saturday night at around 9 p.m. outside when they were frightened and forced to flee their tables by a group of people running directly towards them. Patrons of the brewery quickly stood up from their seats after noticing the group headed towards them and began running in the other direction, flipping tables and chairs. The restaurant waiter can also be seen in the footage looking confused and eventually. Es muy divertido porque resulta que estaban en Brasil, ¿no? Estaban sentados, como pueden ver en una serie, en un restaurante muy común, y de repente ya en Brasil pues tienes estas gavillas de menores de edad, ¿no? Que llegan 10, 15 y asaltan a las mesas, ¿no? Les roban los celulares, etc. Es un desastre. Y entonces pues estaban todos ahí comiendo plácidamente, y de repente ven que vienen unos tipos corriendo, y pues todos dicen, ahí viene la gavilla, y como podemos ver ahí en el video, se paran y corren, y en realidad, cuando se ve el video con detenimiento, pues resulta que eran unos crossfiteros, ¿no? Que estaban corriendo en las aceras de Sao Paulo, y obviamente pues todos se dejaron llevar al pánico. Evidentemente si tú estás comiendo y de repente estás viendo de espaldas y se paran y corren desaforadamente, pues tú también te levantas y corres. Siempre digo que si la mitad de este salón se va corriendo en este momento, yo como persona responsable que me considero, les diría a la otra mitad, oigan, sería conveniente que no salgamos. Si ya que estamos afuera les preguntaríamos a la primera mitad, ¿qué pasó? ¿Por qué salieron? Pues no sé, vimos que la otra mitad dijo que nos saliéramos. Y así funcionamos los humanos. Y eso nos salva, porque evidentemente yo no estaría aquí, ni ustedes estarían aquí, si algún antepasado nuestro, cuando vio correr a la tribu, también corrió, ¿no? Porque pues seguramente venía un león y si te quedabas optimistamente pues te comía. Pero ocurre en los mercados, y lo vemos con el Silicon Valley Bank, lo hemos platicado en muchas ocasiones, que de repente todo el mundo corre. Dice, ¿por qué corres? Pues no sé, pero corres. Y entonces se vuelve una profecía autocumplida. Y lo hemos visto también en México, en estos últimos años, que de repente todo el mundo dice, no, ya México, en el verano de 2018, México ya en los siguientes años se va a acabar. Básicamente el país está desahuciado. Y muchos corrieron. Y correr no es buena opción. Cuando hay pánico, lo que tienes que hacer es ecuánime y dices, oye, ese tiene 40, trae un reloj, tiene ropa deportiva, pues no creo que sea un asaltante. Y entonces, si te quedas cuando los demás corren, es cuando hay grandes oportunidades y cuando hay que ser ecuánimes, porque pobre Lalo, de repente la gente es muy nerviosa, y cuando la cosa está muy nerviosa, si uno ves cuando del Silicon Valley Bank, o que si el dólar va a dejar de tener supremacía, la gente se pone muy nerviosa. Hay que tener ecuanimidad, saber observar, para no
acabar corriendo cuando no deberías correr y quedarte a disfrutar una buena comida, o unos que se ve ahí ventajosos se fueron sin pagar la cuenta, ¿no? Entonces está terrible. Y ahora voy a la parte del optimismo de México. Yo creo que México tiene un futuro realmente luminoso, obviamente tenemos que trabajar con él, no es simplemente un buen deseo. Eso que ven ahí, bueno, pues es el mapa de México, y esta motita azul es Corea del Sur. ¿Y por qué pongo a Corea del Sur? Porque a mí Corea del Sur me inspira mucho. Hoy Corea del Sur tiene un PIB de $1.724.000.000.000. Vean el tamaño que tiene Corea del Sur, o sea, es más o menos del tamaño de Coahuila, un poquito más grande que Coahuila. Es más grande desde el punto de vista económico que México. Somos nosotros $1.400.000.000.000. Pero eso es lo más interesante, donde radica en parte mi optimismo de lo que puede ser. En 1980, ahí pueden ver el PIB per cápita de Corea, era inferior al de México, en el 80. Corea es un país bien interesante, se parece a México en algunas cosas. Primero, le fue mucho peor, porque en la década del 50 del siglo pasado, pues obviamente Corea tuvo una guerra civil terrible y se dividió en dos, por eso hay Corea del Norte y Corea del Sur. Y en Corea del Norte además te tocó un loco que todo el tiempo te está amenazando con que te va a tirar un misil nuclear, que te va a invadir, una pesadilla del infierno. Hagan de cuenta que aquí de repente decimos, pues de la mitad de México hacia arriba nos hacemos Corea del Sur, y de la mitad del sur hacia abajo, y en el sur hay un loco, y además el tema, digamos, de las familias que se dividieron terrible, ¿no? Y luego además no es que Corea pues no tenía corrupción. De hecho, Corea del Sur tuvo muchas dictaduras a lo largo del tiempo, ¿no? Tuvieron dictaduras tras dictaduras. Más o menos ellos llegaron a la democracia en el año 2000. Tuvieron una política industrial relativamente consistente, apostaron al conocimiento, a la educación. Y hoy Corea del Sur, pues básicamente es primer mundo. Si ustedes ven esta serie que se puso muy de moda, El Juego del Calamar, a mí cuando la veía, tuve la oportunidad de estar en Seúl. Pues yo cuando llegué a Seúl, había estado en Japón, era en 2018 me parece. Pues dije, esto es como Japón, pero más nuevo, ¿no? O sea, Japón se siente viejo con respecto a Seúl, el nivel de infraestructura que tiene. Si ven este Juego del Calamar, a mí lo que me da envidia, yo no estaba viendo la trama necesariamente, sino veía el metro y decía, mira qué metro, qué belleza, ¿no? Ves los parques, el centro del parque se ve sucio al lado de los parques de Corea del Sur. El nivel de prosperidad que han logrado tener los surcoreanos nos muestra que México en una generación lo podría lograr. ¿Por qué? Porque a diferencia de Corea, somos un mercado más grande, tenemos la frontera con Estados Unidos, somos bien trabajadores también, y no solo es de buenas, no es que le echamos ganas, es que tenemos una estructura que lo demuestra en datos que nos podría llevar a darle la vuelta. Creo que tiene que ver con el Estado de Derecho, con lo que les decía de la informalidad, etcétera, pero sí que está ahí la posibilidad muy tangible de que México le pueda dar la vuelta, porque tenemos tres ventajas claves. Una posición geográfica envidiable que ya la crecieron. A mí, por eso me da siempre, antes me daba para acá, ahora ya me da risa, lo de los BRICS, ¿no? Porque cuando salió era un concepto que hizo un tipo que se llama O'Neill de Goldman Sachs, me parece que era de Goldman Sachs, sí, y decía, Brasil, Rusia, India y China, y se acuerdan, no sé cuándo, pero cuando surgió, estamos hablando de entre 2005 y 2010, todo el mundo hablaba de los BRICS, y incluso le hicieron esta portada a Brasil, en tiempos de Lula, del santo del Cristo Corcovado, elevándose como un cohete, ¿no? Y Brasil es la gran cosa que viene. Y yo decía, no, por favor, ¿y dónde está México? Y me daba un coraje que no estuviera en México, porque decía, a ver, Brasil es un país que exporta, es un país grande, obvio, con mucho potencial también, pero que exporta materias primas. En el caso de México somos un país integrado al mundo, salimos al Pacífico, a la cuenca muy dinámica del Pacífico, pertenecemos al TPP, tenemos la mayor economía del mundo al norte, hablamos español, generamos contenido a toda Hispanoamérica, tenemos cierta afinidad cultural, y digo Hispanoamérica porque llega hasta la península ibérica, tenemos acuerdos con Europa, es decir, la posición geográfica de México es realmente extraordinaria. Además tenemos un tamaño de mercado importante que ahorita aún un poco más, y un gran momento demográfico. Y luego tenemos ahora, en esta coyuntura del divorcio China-Estados Unidos, pues el tema del nearshoring. Este es un estudio de Morgan Stanley y establece 3 escenarios. Dice que en el escenario pesimista, en los siguientes 5 años, anualmente se incrementarán las exportaciones en $78.000 millones. En un escenario medio, $157.000 millones. Y en un escenario muy optimista, $247.000 millones. Y esto a mí que me dice un montón de clase media, por lo que les contaba, de entidades como San Luis, aquí obviamente en Jalisco, que nos hemos transformado como país gracias a la manufactura de exportación.
Hoy México, cuando pensamos en América Latina, si me pongo a revisar país por país, normalmente lo que más exporta son materias primas México, ¿no? Exporta manufactura cada vez más sofisticada. Obviamente lo ideal sería que generemos conocimiento, hacia allá vamos, hay zonas, por ejemplo aquí, por eso no es cosa menor las ventajas comparativas que tiene Jalisco en términos de tecnologías de la información del Silicon Valley, ¿no? Que hay aquí. ¿Por qué? Porque tenemos ya una capacidad de mano de obra muy importante. Graduamos, este dato de hecho lo tengo que actualizar porque son 150,000 ingenieros cada año, profesionistas de clase mundial. Obviamente tenemos retos en materia educativa. Esta es, digamos, la línea, esta azulita que ven, es México, la verde es el promedio de la OCDE, que son los países en su mayoría más prósperos que México, están los europeos, Japón, Estados Unidos, también está Chile, Colombia, pero obviamente México gradúa más en ciencias sociales, negocios y leyes, en manufactura de construcción, etc. Entonces tenemos una ventaja comparativa. Retos, obviamente, aquí vemos licenciaturas y maestrías, solamente el 2% llega a la maestría en México, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos 11%, la OCDE promedio 13%, entonces sí tenemos nuestros retos. ¿Cómo está Jalisco? Y ahí son datos de Jalisco de Data México. En términos de las ventas internacionales, pues vemos, la verdad es que Jalisco es de los mejores posicionados porque está muy diversificado. Yo vengo mucho al Consejo Regulador del Tequila, que de verdad me genera mucho orgullo por lo que han hecho, de una materia prima y una bebida, digamos, que pues era muy, no local, pero no, digamos, muy tradicional. Han logrado construir una historia de clase mundial con unos parámetros. Me ha tocado ir aquí al Consejo Regulador. Tiene un laboratorio que analiza el isótopo. Si se encuentran un tequila en Alemania, dicen, viene de tal agave, de tal plantación, no sé qué. Es realmente extraordinario. Y también muestra los retos que tenemos, porque a mí no saben cómo me dio, pues, no envidia, pero me hizo pensar cómo en México tenemos que construir más conceptos. Cuando George Clooney hizo su tequilera que se llama Casa Amigo, y la vendió hace unos años. Yo estaba justo en tequila casualmente cuando se hizo el anuncio, o sea, se hizo el anuncio en los medios, ¿no? Yo estaba en tequila casualmente, y se la compra de año en $1,000 millones. Y dije, qué impresionante, porque el tequila Don Julio lo habían comprado más o menos en $300 millones, que tenía una mucho mayor tradición. Y dije, qué capacidad de mercadotecnia, ¿no? El que eres George Clooney, obviamente una figura global, pero pues los tequileros lo que hacen es que le dicen a Brad Pitt, oye, ¿te interesa tener el 10% de la tequilera? Sí, pues ahora va a ser mi vocero y voy a hacer la misma estrategia para posicionarlo. ¿Por qué? Porque lo que generaron son marcas muy grandotas que se han puesto de moda en Estados Unidos, pero eso no se lograría sin esta capacidad. Ya me estoy extendiendo con el Consejo Regulador del Tequila, pero la verdad me genera mucho entusiasmo porque han logrado construir esa calidad y esa consistencia de la denominación de origen que finalmente ha permitido construir grandes marcas que hoy están proyectadas en el mundo y que tienen un crecimiento proyectado realmente importante y que nos habla de lo que tenemos que construir. Nuevamente regreso al punto, desde el gobierno, pero también desde el sector privado, instituciones consistentes que generen procesos, porque eso es lo que realmente hace que el mundo y que en el caso de Pico avance. Pero bueno, les decía, Jalisco, por ejemplo, en las ventas internacionales, teléfonos móviles, es decir, electrónicos, ahí está el Silicon Valley de Jalisco, lo del tequila 8%, frutas. Es un estado realmente, si lo viéramos como un país, tiene un montón de ventajas comparativas y de vocaciones que realmente lo dejan muy bien planteado, por lo que ahora voy a mencionar el nearshoring, pero también el mercado. La otra es que tiene Jalisco muchos abogados. Yo creo que deberían estudiar menos derecho y más ingenierías. No, sí tiene muchos ingenieros, acá están. Pero sí me sorprende. Ahora estaba revisando los datos por estado de cuántos estudiantes tienen, cuántos gradúan, pero también están las matrículas. Y básicamente nos encantan los abogados en México. Yo creo que ya tenemos que cambiar el paradigma, porque yo creo que sí es normal. Tú dices, oye, el abogado, ¿no? Y hay progreso social en la abogacía, pero te habla de una economía que está más en la parte jurídica. Si lo ve, ¿qué le ha pasado a Estados Unidos y por qué ha perdido cierta competitividad? Porque todo se ha judicializado, en vez de plantearte la innovación, que es más lo que hacen en Chile. Entonces, ojalá que esto cambie, ¿no? Está muy bien, que bueno, pero muchos que tener gente preparada finalmente con la inteligencia artificial está cambiando. Este tiene audio, a ver si ahí lo tenemos listo. Larry Fink, justamente que hace un rato lo mencionaba el Lalo. Pues él es el CEO, el presidente del mayor fondo de administración de activos en el mundo. Administra $10 billones, o sea, más o menos el equivalente a 4 Apples o unos 7 Méxicos, ¿no? Si vemos a México, el $1.400.000 millones, estamos hablando de 5 Méxicos, son los que dicen. O sea, Larry Fink, pues le hablan así, dicen, no haga donar, y le habla a Macron,
¿no? Por la línea 2, y dice, no, dígame, ahorita no estoy. Oiga, agarra a Xi Jinping, bueno, sí, Xi, ¿cómo estás? ¿No? Se lleva bien, por cierto, con el presidente de México. Y estaba Larry Fink, ahora en Davos, a finales de enero, en una mesa en donde no había ni medio mexicano, como sabrán, algo han visto en los tiempos de esta administración, pues todos los foros internacionales y globales, ¿no? No se ve bien. Entonces, lo normal es que hubiera ido el canciller, el secretario de Hacienda y tal. No fue nadie. Fue Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y era el único mexicano, digamos, representando algún gobierno. Y no estaba ahí. Era un diálogo que estaba entre la directora general de la Organización Mundial del Comercio y había otros, y esto fue lo que dijo Larry Fink ese día. Mexico's advantage is it has lower wages than China. It has an educated workforce. It has a pro-business engagement at the moment. You can transport goods via train into the United States. And so all those elements, it's not just friendshoring, it is just the dynamism of trade, and I think this is going to occur more and more. Pues ya que le dio la orden del Águila Azteca, él sí se la merece, porque actúa como un embajador de México en el mundo, le echa muchas porras a México, no por quedar bien con México, sino porque evidentemente tenemos una serie de, digamos, características objetivas que nos colocan en el mundo realmente de manera extraordinaria. Y es que eso me lleva al momento demográfico. Estos son datos del INEGI de cuándo nos casamos los mexicanos en promedio. Las mujeres a los 30 años, los hombres a los 33, o sea, nos da 31 años de edad promedio. Somos un país que tiene una edad promedio de 29 años. Y ya con esto termino y a ver si hay tiempo de algunas preguntas. Cuando vemos al mundo por población, que les digo ya, esto tiene que cambiar porque India ya rebasó o está rebasando a China como el país más poblado. Pues ahí vemos los 10 países más poblados de la Tierra, ¿no? China, India, Estados Unidos siempre es sorprendente porque es el tercer país más poblado de la Tierra, que es una economía muy potente. Indonesia, ¿no? El cuarto, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia, y en el 10º lugar, ahí junto con Japón, está México. Y ya les vemos a Japón, ¿no? Porque Japón pues están muy envejecidos. Pero cuando uno ve ese dato de la población con el PIB per cápita, estos son datos del Banco Mundial, porque ahí se puede ver, ahora que vean los del FMI, es poder de paridad de compras, son nominales. Estados Unidos tiene un PIB per cápita de $76,000 y es el tercer país más poblado. Nuestro principal socio comercial, somos su principal socio comercial por volumen también. Luego está en segundo lugar China, que China, a lo largo de este siglo, antes China tenía un PIB per cápita menor al de México, creció extraordinariamente, hay cosas que han hecho bien, yo creo que ahora con Xi Jinping ya no tan bien. $14,000 PIB per cápita, 1.425 millones de chinos. Rusia es el tercer lugar, $12,000 per cápita, 144 millones de rusos. El problema de Rusia es que tiene una edad promedio de 43 años, es un país envejecido y que además está deteriorando rápidamente su perfil demográfico, porque los pocos jóvenes que tienen pues están yendo de Rusia porque evidentemente no quieren ir a pelear a Ucrania. Y además Rusia pues, es un país que básicamente exporta materias primas y es muy fácil darse cuenta. Si ustedes piensan, ¿con qué empresa rusa como consumidores tienen contacto? Pues no hay. Probablemente a lo mejor los que usan Kaspersky, ¿no? El antivirus, que es una empresa pequeñitita, y ya. Si uno va al mundo y preguntas, oye, ¿con qué empresa tienen en América Latina, en México obviamente, o incluso en Europa y en otras partes, mexicana? Pues es muy probable que te encuentres con un Bimbo, Cemex, con un Cinépolis, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Que México ha logrado construir, no la empresa por la empresa misma, sino por la prosperidad y la capacidad de proyectar y generar prosperidad a través de una unidad económica que es una empresa. Y eso te habla mucho de los países. Entonces, luego está México, que es el cuarto, PIB per cápita, $10,000 y una población de 127. Lo que no dice Larry Fink, porque no lo ha visto, no lo ven muchos, es que México no solo es la potencia de convertirse en parte fundamental de la cadena de valor, que ya lo somos, pero todavía más, sustituir un poco a China en esa parte, o al menos en algunas ponderaciones, sino que además somos un mercado de consumo enorme. Siempre que platico con directores generales de empresas de consumo, con los Procters, Unilever, etc., siempre hago la misma pregunta: ¿y qué lugar ocupa México como mercado de consumo para tu empresa? Y tú dirás, siempre va a ser uno de los 10 principales mercados o uno de los 5, dependiendo de la naturaleza de la compañía.
¿Por qué? Porque tenemos un mercado de consumo enorme, que en la medida en que vaya prosperando y se vaya haciendo más o vayan integrándose con mayores ingresos a las clases medias, pues eso te habla de la capacidad que tiene el país desde el punto de vista económico y que podemos realizar lo de Corea, que es un país bastante más pequeño y que lo ha hecho y nos ha puesto el ejemplo en esa materia. Luego viene Brasil, que es un país, como ya decía, de grandes potenciales, pero que desde el punto de vista regulatorio es una verdadera pesadilla. O sea, es un mercado grande al que le quieres vender, pero Brasil, sus principales socios son los del Mercosur, o sea, Argentina, perdón, pero qué desgracia. Y luego China, que si China de repente crece, pues te va bien, y si no crece, pues te va muy mal, pregúntenle a Dilma Rousseff. Y que además es un país que todos los que quieren vender algo en Brasil tienen que ver una planta en Brasil, una pesadilla en el infierno. Indonesia, que es un país que está creciendo mucho, pero pues yo el PIB per cápita de Indonesia pues es la mitad del de México. Todavía le va a tomar un tiempo alcanzarnos, ojalá no nos ocurra otra vez lo de Corea del Sur y en un Rodrigo del futuro en 10 años, estoy seguro que no, porque nos va a ir bien, pero diga, miren Indonesia lo que hizo y México nos quedamos ahí viendo pasar al mundo, ¿no? Estamos haciendo refinerías, es una tontería. Luego India, que India es otra magnitud de países, hay que analizarlo con otro marco de referencia, porque en una esquina de la India cabe en México fácilmente, ¿no? Es un país de $2.500 PIB per cápita, pero que son 1.400 millones, entonces ahí es otra dinámica. Nigeria, Bangladesh y Pakistán. ¿Qué quiero decir con estas cifras? Si uno voltea al mundo y dice, ¿dónde va a crecer? ¿Dónde pongo dinero para poner una empresa y crecer? Pues volteas a América Latina y dices, bueno, pues Argentina se fue de vacaciones, Chile está muy bien, es un país bien administrado, tiene buenos indicadores a nivel de América Latina, pero pues es el tamaño del Estado de México, ¿no? Desde el punto de vista de la población son 17 millones de chilenos, eso es un Estado de México. Te vas a Perú y Colombia, pues tienen los mismos problemas complejos, sobre todo la parte centro-sur de México, pero de la mitad del tamaño de México, desde el punto de vista del PIB y por lo tanto del mercado. Si te vas a Brasil, bueno, pues la complejidad hoy tiene mucha incertidumbre política porque está llegando Lula y se pelea con su Banco Central y a ver qué tan radical viene, no está todavía muy claro. Entonces, por el momento, pues esperar. Y dices, bueno, pues oye, voy a cruzar el Atlántico a ver qué hay del otro lado. Pues Europa obviamente es un mercado mucho más próspero, ya muy maduro, mucho más envejecido, tiene otra edad por medio. Tienes allá Turquía, pero pues tienen al loco de Tayyip Erdogan, a ver si no acaba ello en una dictadura. Es un país más chico que México, por cierto, desde el punto de vista de superficie, recursos y población, son más o menos 80 millones de turcos. Te bajas a África y dices, bueno, pues en África, ¿no? Son jóvenes, crecen mucho, se reproducen muy rápidamente, yo voy a decir como conejos, pero se puede interpretar mal. Pues tienes Sudáfrica. Sudáfrica es un país bastante más chico que México. Tienes Nigeria, pero Nigeria, bueno, y después acaban de tener una elección. O sea, lo de nosotros vivimos en el paraíso de el Estado de Derecho de México se ve incólume comparado con el de Nigeria. O sea, entonces Nigeria no está. Te vas a Asia Central y ahí está Kirguistán, Uzbekistán, aquí no sabemos dónde están, realmente es una opción de inversión. Está Afganistán, pues tampoco. Pakistán pues, tiene un problema enorme también, no. El PIB per cápita pues no es un mercado, no tienen armas nucleares, es un problema del integrismo islámico de repente. Tienen ahí también sus problemas muy severos. Y luego te vas a Asia, pues tienes Vietnam, es un país de 60 millones de habitantes, bastante más chiquito, también es un tigre asiático. Corea del Sur ya es un mercado más maduro, un potente también emergente, pero ya no, digamos, ya está hablando más bien del primer mundo. Y entonces te das cuenta, no hay muchos Méxicos allá afuera. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir cuando tienes 29 años de edad promedio? Lo siguiente que viene es que te vas a casar y que cuando te casas viene el mayor momento de consumo de una sociedad, porque lo primero que hace alguien es dónde va a vivir. Si estás en la formalidad de crédito hipotecario, que desplaza mucho la economía, es el mayor momento de consumo, créditos automotrices, etc. Entonces, lo que le viene a México es un gran momento porque tienes la coyuntura de integrarte más en las cadenas de valor de Estados Unidos, pero además un gran momento demográfico que te hace un mercado muy atractivo, y por eso yo creo que México no tiene otra cosa que hacer más que crecer mucho, y es lo que les quería contar también. Muchas gracias, mi querido Rodrigo, una espléndida plática, muy a detalle, y siempre la formalizas al estado donde estamos, entonces te agradezco muchísimo esto. Yo quiero, antes de abrir el foro para preguntas y respuestas, quiero agradecer de manera muy importante, primero a todos ustedes, a nuestros clientes y amigos. Sin ustedes pues no habría razón de ser. Multiva tuvo un extraordinario 2022, extraordinario. Estamos ya a punto de ser un top 10 tanto en cartera captada
platicábamos con Rodrigo, yo creo que te sorprendiste gratamente la magnitud de la penetración que tiene en segmentos altos el grupo financiero. Obviamente es una potencia muy importante respecto al grupo empresarial. Evidentemente estar en Quinta Real, Camino Real, Imagen, con figurones como Rodrigo, el tema hospitalario, que para nosotros es un negocio verdaderamente de flujo muy importante, Hospitales Ángeles. Quiero agradecerles, primero a ustedes, este extraordinario 2022. La cartera de crédito de Multiva creció 25% en 2022, que son datos verdaderamente muy relevantes. Crédito otorgado, a pesar de la pendiente de tasas que llevamos ya casi un año con una pendiente de crecimiento sumamente agresivo. Por eso, Rodrigo y yo siempre decimos, esténse, pero totalmente fuera de los bonos largos, porque cuando crece la tasa, el que quiere invertir en bonos buscando un poquito más que la tasa CETE o TIE en una empresa en particular, se mete en temas de liquidez y el valor de los bonos baja brutalmente. Fuera de los bonos largos. Pero bueno, ya me desvié, ya quiero hablar de temas de mercados. Gracias por eso, estamos otra vez regresando fuerte al crédito de estados y municipios. Multiva fue el segundo jugador entre 56 licencias bancarias. Gracias por eso. También gracias a don Víctor Rivera, el director regional de, me parece la zona más potente para el grupo financiero, Occidente y Bajío, de gran liderazgo y de una magnitud de operaciones también muy relevante. Gracias por permitirnos hacer este evento. También a mi director patrimonial de nuestra casa de bolsa, don Alejandro Ortiz Malker. Un gran líder dentro de nuestra banca patrimonial y privada, la Casa de Bolsa, con muchísimos años de experiencia y un gran reconocimiento de mercado. ¿Dónde está Jorge? Jorge Ceballos. Párate, Jorge, banquero de nuestra banca patrimonial y privada. Gran cercanía y servicio. Rosario, nuestra reciente adquisición, que nos la robamos ahí de otra institución, también una banquera de gran imagen en el mercado bursátil en México. Cintia, ¿dónde estás? Párate, Cintia. ¿Dónde está? No está. Bueno, está trabajando ella, allá. También ejecutiva de nuestra banca patrimonial privada. Dejamos abierto entonces el foro para cualquier pregunta que ustedes también pudieran tener. No sé si nos ayude nuestro personal de apoyo. ¿Alguien alguna pregunta? Si no fuera así, pues clarísimo, como siempre, mi querido Rodrigo. Por cierto, los reportes de los bancos, de los que verdaderamente hacemos banca, que captamos y prestamos, no los que especulamos en ciertos proyectos de inversión, espectaculares, ¿no? No hay crisis bancaria. Muchísimas gracias, mi querido amigo, como siempre espectacular. Nos vamos a Querétaro la próxima semana. Por cierto, Rodrigo nos está ayudando grandemente en posicionar la imagen de Multiva como un banco joven, dinámico, donde queremos estar en temas digitales. Gracias por todo, gracias a todos ustedes, muy buenos días y estamos próximamente aquí en Guadalajara. Ya está.